Bueno, ya vamos iniciando. El día de hoy vamos a dar inicio al curso nacional de enfermedades intercurrentes en el embarazo. Agradecer, bueno, a la empresa Capacitaciones en Salud. Buenas tardes a todos. Capacitaciones en Salud por su cordial invitación. Y bueno, la clase del día de hoy se va a dividir en dos sesiones, en el cual hoy día vamos a abarcar sobre todo lo que es una de las enfermedades más frecuentes que se da durante el embarazo, que es todo lo que son las enfermedades hipertensivas. Y un poco también vamos a conversar hoy día de todo lo que son las infecciones del tracto urinario durante la gestación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar para poder culminar con todo lo preparado para el día de hoy. A ver. Ok, entonces hablamos en sí según la ACO y ya hay que ir cambiando ciertas nomenclaturas que quizás nos enseñaron con el transcurso de los años, pues ha ido mejorando estas terminologías, ¿sí? El Colegio Ginecológico y Obstétrico, buenas tardes, Alexandra. El Colegio Ginecológico y Obstétrico Americano en el 2020 ha indicado que con respecto a los desórdenes hipertensivos del embarazo, que se dan hasta en un 10% de los embarazos. La preeclampsia y la eclampsia pues son las formas más severas y están asociadas con secuelas a corto y largo plazo. Estas enfermedades hipertensivas tienden a ser de manera muy relevantes, ya que tiene consecuencias a largo plazo y sabemos pues que incluso lo que nos va a llevar muchas veces a una prematuridad. Actualmente, más aún en en este marco que se está viviendo de la pandemia, pues vamos a observar que los índices de prematuridad cada vez están incrementando aún más, debido a la falta de detección precoz de ciertas patologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando que los pocos contenciones prenatales no se están llevando de la manera adecuada, estamos observando que nos falta completar un poco más nuestra anamnesis, que no nos olvidemos de la semiología, que debemos de recordar, y a veces lo que nos enfocamos, ¿no? Cada vez que atendemos a una gestante, nos ha sucedido, a mí también me ha sucedido, de que lo primero que pienso es en el COVID, en el COVID, en el COVID. Perfecto, una paciente puede tener COVID como todas y piensen que tienen COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Piensen, y lo digo por experiencia, he atendido partos con pacientes con COVID sin saber. Al final recién me enteré que se hizo una prueba, IgG, IgM positivo, tanto ella como su pareja. Entonces, en realidad es un riesgo al que nos estamos exponiendo, pero también no hay que olvidarnos, ¿sí? Importante el uso del EPP. Yo ya me voy realizando cuántas pruebas rápidas cada 2 semanas me realizan, ya voy como 5, aparte de un hisopado, que es una experiencia muy desagradable. Pero me voy al tema de que, bueno, gracias a la buena protección también, ¿no? No he tenido la mala suerte, se podría decir, de contagiarme de este virus, pero no olvidemos algo muy importante, que toda usuaria, toda gestante, también puede presentar una comorbilidad, ¿sí? O algún antecedente. No todos nos enfoquemos en COVID. Y esto está sucediendo en un estudio bien interesante en España, donde directamente estaban relacionando todo lo que es la sintomatología. Y esto fue a inicios de la pandemia, por marzo aproximadamente. Hicieron estudios donde todo pensaban, tanto estaba relacionado el COVID, porque era el principal temor y no se tenía mucha información, mucha data con respecto a esta pandemia, a este virus, que pensaban que era un COVID severo, ¿no? Que se estaba complicando. Yo al final era una preeclampsia moderada, ¿no? Entonces, en ese entonces se dieron cuenta que incluso hay ciertos marcadores que son muy similares a lo que es con respecto a la pandemia, a este COVID, ¿sí? Entonces no olvidemos esto, todo paciente gestante que llega a la consulta, a la atención de parto, a la emergencia, va a ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario, pero no olvidarnos algo más importante, que, bueno, y digo más importante por el hecho de que el COVID tiene algo adicional, ¿sí? Algo adicional es que
va a tener una buena resolución en más del 80% de los casos, en el 15% en situación moderada y en el 5% en severa. ¿A qué me voy? A que la gestante puede tener COVID, pero no va a ser tan relevante como que tenga una eclampsia, no va a ser tan relevante como que tenga una pielonefritis en este caso. ¿Por qué? Porque el COVID se complica aún más el cuadro cuando la usuaria pues, es mayor de 65 años, tiene asma, otro tipo de patologías. Y mayormente nuestros gestantes en el Perú son relativamente jóvenes. Entonces eso es un punto a favor, ¿sí? No nos olvidemos pues de estas enfermedades intercurrentes que siempre van a estar y siguen siendo, están a la vanguardia, son las primeras en cifras dentro de las causas de mortalidad materno-perinatal. Entonces, por eso es que, la segunda causa, porque la primera sabemos que de muerte materna mayormente se debe a shock hipovolémicos, a causa de hemorragias postparto en la mayoría de los casos, pero la segunda es esta, ¿no? Los desórdenes hipertensivos en el embarazo. Vamos a ver que 1 de cada 10 embarazos puede ir dándose acompañada de esta patología. La preeclampsia y la eclampsia pues van a ser las formas más severas, con secuelas muchas veces pues a largo plazo. Y estos son los factores de riesgo. Miren, hay ciertas situaciones, hay detalles que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, uno de los detalles que está dentro también de los factores de riesgo, hay incluso un estudio bien interesante que no sé si lo llegué a colocar, bueno, les comento, en cuanto a este estudio, indica pues que hay otro factor de riesgo adicional, es que si este bebé, no es nulípara como es el factor de riesgo, pero si este bebé es de otra pareja. Y a veces no lo preguntamos por quizás como que un poco de temor o que está con la pareja, qué va a decir, etcétera, ¿no? Pero hasta ese punto es tan importante, ¿no? Y eso va a depender de la anamnesis. Eso va a ser muy vital dentro de toda nuestra historia clínica. Entonces, dentro de los factores de riesgo, la nulliparidad, porque es el primer, es como que lo explican incluso genéticamente, porque es como un cuerpo extraño llega a ser el feto para esta usuaria, esta gestante, y ella pues va a tender a desarrollar y a incrementar todo este factor fisiopatológico para que se pueda desencadenar esta enfermedad. Gestaciones múltiples, ¿no? Que va relacionado también al incremento también de la hormona gonadotropina coriónica, en este caso. Si hay preeclampsias en embarazo previo, y eso se cumple para prácticamente todas las patologías, si ha habido un factor de riesgo adicional, pues es probable que esta vez también podría suceder lo mismo, ¿sí? Si ya es una hipertensa crónica, ¿no? Hay usuarias que la primera vez que han ido a la consulta ha sido para la emergencia o para su primer control prenatal. Aquellas gestantes que nunca han tenido duración como es de presión arterial, ¿no? A veces nosotros dentro de nuestra cultura en el Perú pues estamos esperando sentirnos o sentir una dolencia para recién ir a la consulta, ¿no? Y lo cual pues no debe de ser así, sabemos. Tenemos la diabetes pregestacional y esto está muy relacionado también a otros factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, lo que se está relacionando con respecto a la diabetes pregestacional es que el papá de la persona, de la gestante, sea hipertensa. Ahí también hay otro factor. Muchas veces nos inclinamos para el lado materno, pero también el lado paterno tiene algo añadido. Entonces también no hay que olvidarnos de estos datos. Son datos que cada vez se van descubriendo más, porque hasta el momento pues no se sabe una causa en sí de la preeclampsia, pero cada vez vemos que van a aumentar ciertos factores adicionales, que debemos de tenerlo en cuenta, claro que sí, porque si no, pues no vamos a saber manejar o a qué nos exponemos, ¿no? Quizás estamos en un centro de salud o en un establecimiento en el cual pues no tiene la cobertura y toda la complejidad que requiere la capacidad resolutiva para poder atender este caso y que hayamos tenido que reconocer precozmente para poder derivar, ¿no? Uno de lo que nosotros nos preocupa mucho, y esto se viene en el caso, es de que
el tema de las referencias pues está muy, muy ligado a que no tenemos esta, se podría decir, esta facilidad para poder derivarlo a otro establecimiento, porque muchas veces pues hay puertas cerradas en establecimientos de mayor complejidad. Esto sí se da, pero también hay que recordar, ¿sí?, que no solo tiene una relación con respecto al temor de poder derivarlo. Si nosotros vemos que ya esta gestante de por sí ya está teniendo algún otro tipo de complicación o de riesgo, ya hay que ir pensando en su derivación oportuna, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve? Yo por ejemplo, estoy en un hospital en nivel 3 y siempre en los establecimientos quieren traer pacientes, ¿no? Centros de salud o puestos de salud o incluso referencias a nivel nacional, ¿no? Que quieren venir en todos los medios posibles, porque muchas veces pensamos que a veces hay avión en todos lados y no es así. Entonces, lo que al final pues siempre se dice, ¿no? Tú tienes que derivar a tu paciente, así no haya incluso una aceptación por parte del establecimiento. ¿Por qué? Porque por ley de emergencia los vamos a tener que atender, ¿sí? Y esto sí es un dato que se ve ahí, lamentablemente, pues tenemos que también ver la posibilidad de que opten quizás por otros establecimientos, porque a veces el establecimiento, bueno, en el hospital donde laboro está colapsado porque vienen de todos los departamentos de Perú y aparte dentro de acá de la jurisdicción. Entonces lo mandan directo, no, acá, y al final dicen, no, porque en otro hospital hay COVID y ahorita todos los hospitales pues tienen COVID, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? Ver lo importante de los factores de riesgo es eso, reconocer precozmente para una derivación oportuna, porque si yo no derivo de manera oportuna, pues voy a tener mi posible complicación, un bebé prematuro, que no va a tener un buen resultado si está en mi establecimiento y no cuento ni con servicios de neonatología. La trombofilia, el lupus eritematoso sistémico, el índice de masa pregestacional mayor a 30, y esto está muy relacionado con respecto a lo que es incluso la pandemia. Se está viendo pues que la gran mayoría de las personas está optando por el tema del sedentarismo, ¿no? Esa gestante que se está dedicando a realizar el trabajo remoto en casa y que está estresada porque no le dejan laborar, porque tiene que también estar pendiente de la labor de los hijos, tiene que estar pendiente de llevar las clases virtuales de ellos, de que no cuentan con el establecimiento, que no cuentan con los dispositivos como laptops. Entonces todo eso genera un estrés que les da ansiedad y les lleva a poder subir de peso, ¿no? De manera pues mayor a cuando no se daba esta situación. Antes la gestante podía ir y dar la vuelta al parque, pasear, y ahora pues todo esto está restringiéndose aún más. Entonces estamos viendo que estas cifras de patologías, de trastornos hipertensivos están en alza. Sí, por eso es que es tan importante saber reconocerlo a tiempo. ¿Qué más se está observando? Que antes se hacía natación, se hacía psicoprofilaxis de manera presencial, y ahora pues, bueno, natación no se puede hacer, ¿no? Y me refiero al tema de qué actividad física está realizando mi gestante para que pueda controlar también, y aparte pues equilibrar la ingesta calórica que está requiriendo. Síndrome antifosfolipídico, edad materna mayor de 35 años, eso también está una relación muy directa, porque también se está encontrando que así como ha aumentado la cifra de embarazo adolescente por la falta de la Consejería de la Salud Sexual y Reproductiva, también se está encontrando de que hay mujeres que se están proyectando a tener un mejor estatus y prolongar aún más su gestación. Enfermedad renal o gestación por reproducción asistida. Y esto va relacionado directamente a que es como si fuera una paciente nulípara, ¿no? Que todo es nuevo, que estos genes nuevos de esta persona donadora pues han ingresado dentro de su organismo, pero también puede crear una especie de rechazo por parte del mismo.
La mayoría de los casos de preeclampsia ocurren en mujeres saludables sin factor de riesgo conocidos. He tenido hasta colegas que han tenido, y lo digo así porque no por un tema de diferenciarla, sino me refiero a que el factor salud, el sector salud muchas veces también sufre de muchas patologías, ¿no? Y gestantes que nunca han tenido absolutamente nada, ni antecedentes, nada, y lo único que tenían era esto, ¿no? Que era la nulliparidad. Entonces, ahí vemos pues que no hay un factor en sí conciso de estos trastornos hipertensivos. ¿Cuál es la clasificación actual, que es la que tenemos ya en el 2020? Es la clasificación primero con la hipertensión conocida antes del embarazo presente o en las primeras 20 semanas. Aquella hipertensión crónica, diferenciada como la esencial o la secundaria, y aquella hipertensión que surge después de las 20 semanas, ¿no? Podemos tener una hipertensión gestacional transitoria, una hipertensión gestacional simplemente, o la preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica que ella ya ha estado padeciendo con anterioridad. Tenemos entonces que tener la detección oportuna de la hipertensión en gestantes, y esto influye mucho porque es desde el primer nivel donde tenemos que trabajar de manera con mayor energía, con mayor el equipo para poder reconocer esto, ¿no? La presentación similar en pacientes COVID, lo que venía mencionando, que eso ya se está viendo incluso a nivel de laboratorio, las similitudes que se están dando en pacientes con este trastorno hipertensivo y con COVID. Manifestaciones en casos sobre todo los que son moderados y severos. Consideraciones en la pandemia, y sé que no es una ponencia de pandemia, pero les comento algo, y es que también tenemos que pisar, como dicen, hay que pisar tierra, y qué es lo que estamos sucediendo. Y esto es un paréntesis muy breve. Se habla de que va a venir la vacuna, pero cuando llegue la vacuna al Perú, para que llegue a nuestro organismo, o a la puerta de nuestra casa, se podría decir, pues va a tener que pasar entre 4 a 6 meses. Entonces, esto se va a seguir prolongando. Ahora, lo otro que nos preocupa que es que normalmente una vacuna, y eso lo dicen los expertos desde el MINSA, no el de científicos que han estado constantemente con el tema de las vacunas. El crear una vacuna no es tan sencillo. Se habla de mínimo 2 años y medio hasta 18 años. ¿Por qué? Porque se tiene que ver a largo plazo si esta vacuna está protegiendo por muchos años, o si tiene algún tipo de secuela o de complicación a largo tiempo. Entonces, a raíz de esto es que muchas personas no van a optar tampoco por adquirir la vacuna. Entonces, si así tengamos una persona en el Perú, pues este virus va a seguir ahí, perenne, ¿no? Entonces, ya está sucediendo. ¿A qué me voy? No a asustarnos o alarmarnos, porque ya creo que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID. Y daban una relación muy directa, era como el virus del VIH. El virus del VIH, cuando inició en el mundo como pandemia por los años 60, 70 aproximadamente, que comenzó todo esto, las personas, los mismos médicos, el mismo personal de salud no quería tocar a esta persona con VIH porque pensaba que quizás si le saludaba o le tocaba iba a ingresar el virus, ¿no? La diferencia del VIH pues con el COVID, obviamente, que el COVID es fácilmente transmisible, ¿no? A diferencia del VIH, pero en ese tiempo no se sabía. ¿A qué me voy? A que actualmente pues estamos conviviendo con personas con VIH. Hay personas en su centro de labor que ustedes no saben que tiene VIH. Hay personas que vienen, usuarias, gestantes, que están con VIH y no sabíamos, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Es que va a ser parte de, y que vamos a tener que aprender a convivir. Es por ello que tenemos que tener ciertas consideraciones dentro de cada una de las patologías. Consideraciones entonces en la pandemia, que los servicios de consulta ambulatoria han sido restringidos. ¿A qué me voy? A que no se está diagnosticando a tiempo algún tipo de patología. ¿Eso nos preocupa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no lo estamos diagnosticando a tiempo, estas usuarias, estas gestantes ya están llegando complicadas, ya están llegando en labor de parto, pueden llegar a la emergencia y convulsionar, inmediatamente se les está examinando, ¿no? Etcétera. Y lo más complicado, pues el RCIU también, ¿no? Que va a afectar en realidad de manera directa a este producto.
¿no? La no identificación oportuna de los casos con hipertensión, emergencias están saturadas, ¿no? Y esto pues va muy ligado a que muchas usuarias están también llenando las emergencias porque no quieren ir al centro materno, no quieren ir al centro de salud, no quieren ir a la posta cercana porque dicen pues que ahí no les van a atender o ponen X pretextos. Y algo añadido a esto, porque esto es lo que nos dice la OMS, esto es lo que nos dice también parte del MINSA, pero hay algo adicional que debemos recordar que actualmente si no se está atendiendo de manera al 100% como se debería en todos los establecimientos de salud, se debe pues a que el personal ha reducido, ¿no? Actualmente pues, por ejemplo, en el hospital donde laboro, pues los que estamos sin factores de riesgo, estamos trabajando y las personas que no están o mayores de 65 años, con diabetes, con asma, con obesidad mórbida o IMC mayor a 35 incluso, no ingresan al hospital, no están trabajando. Entonces, ese espacio, esas horas de que ellos no trabajan, pues, o se tienen que reprogramar, o se tienen que ordenar, o tratar de cubrir los turnos para de esa manera, pues, que ellos puedan, que no se vea esta falta de recursos humanos dentro de cada establecimiento. Y no solo sucede en el hospital, sino en todos, ¿no? O lo otro es que o solo atienden en la mañana o solo en la tarde y no atendían como en los 2 turnos que se atendía antes en los centros de salud, a falta de personal. Entonces, o lo otro que también, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un 50% del personal de salud que está en casa con trabajo remoto, que le ha dado COVID, que está con descanso, que no puede venir por sus factores de riesgo adicionales, entonces es un gran porcentaje, ¿no? Entonces vemos pues que las emergencias se saturan porque los establecimientos de primer nivel, no en todos los casos, pero sí en un gran porcentaje, no están atendiendo en su totalidad. El monitoreo de la presión arterial pues no se está dando. Antes iba a la posta de la esquina y podía tomarse la presión arterial, ahora esta gestante tiene temor y con obvias razones después de contagiarse, etcétera, ¿no? La telemedicina en desórdenes hipertensivos, se está viendo también y ya se ha optado por esto de poder tener este contacto con esta gestante. Pero recordemos pues que no todas cuentan al 100% con un teléfono móvil para poder comunicarse con el establecimiento, ¿no? Manifestaciones clínicas comunes hay el compromiso respiratorio, clínico, la desaturación de oxígeno, radiológico, eso es lo que se está viendo. Manifestaciones cardíacas y la trombocitopenia añadida. Vamos a ver que hay el uso de medicación en el manejo de desórdenes hipertensivos, que se utiliza el ácido acetilsalicílico, los corticoides, el sulfato de magnesio, que es un manejo similar en casos de paciente COVID. Por eso va dirigida la relación. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial va a ser la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la presión arterial diastólica que va a ser mayor o igual a 90. Debe ser repetido para confirmar verdadera hipertensión y si la presión arterial es severa, hablamos ya de una presión arterial mayor o igual a 160 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 110. Se tiene que confirmar la presión arterial en 15 minutos. Entonces, es importante pues, que guarde reposo y que otra vez se le vuelva a corroborar esto. Para presiones arteriales no severas, las lecturas deben ser tomadas en 4 horas. Se toma, inmediatamente se vuelve a tomar a las 4 horas. ¿Todos cuentan con un tensiómetro? Creo que no, ¿no? A veces, incluso a veces siendo personal de salud no contamos con esto. Entonces, es vital para todos tener un tensiómetro, por lo menos el básico, el digital, el que tenga, ¿no? Que nos va a ayudar para alguna emergencia. El uso de esfingomanómetro líquido sería lo ideal, ¿sí? Pero sabemos pues que está en desuso, ¿no? Porque mayormente pues se ve la practicidad de poder adquirir los electrónicos, ¿no? Y de esa manera pues están siendo reemplazados. Si no está disponible, usar un dispositivo automatizado, calibrado y validado. Eso es muy importante que esté funcionando adecuadamente. Y esto de la presión arterial, a veces dicen, bueno, se supone que le tienen que tomar la presión, etcétera, ¿no? Yo he tenido un caso, y lo comento porque me fue en las 2, 3 de la mañana que me tocaron para la puerta por una ecografía,
y atiendo a la paciente, pues, veo la historia clínica, me refiere que está con un poco de dolor a nivel ella dice me duele en la boca del estómago. Y yo le digo, ¿otra molestia? No, solo esa, pero quizás se está moviendo, quizás has comido algo. No, me dice, me duele. ¿Tendrás contracciones? A ver, vamos a ver. Y bueno, y opto por hacerle una ecografía. Cuando yo veo las funciones vitales, todas estaban estables y no manifestaba más, no manifestaba sangrado, no manifestaba fiebre, pero sí persistente el dolor, como ella dice, en la boca del estómago. Entonces le realizo la ecografía y fue ahí cuando vi por primera y única vez en realidad, porque eso manifiesta incluso los libros, de que es muy difícil que tú obtengas esa imagen que pude observar dentro de la ecografía, y fue un hematoma a nivel retropresentario a nivel fúngico, donde se encontraba no uno, sino varios, ¿no? Y lo que estaba haciendo la paciente era un DPP. Y yo obviamente no sabía, porque cuando vi la historia clínica, vi las funciones vitales, todas estaban bien, y le dije, ¿te tomaron la presión? Sí. Y inmediatamente, ¿te sientes bien? Y estaba estable en ese momento, le tomo la presión arterial y estaba con 170, 110 aproximadamente, o 160, 110, no recuerdo bien, pero era más de 160 o entre 170 y 110. Le tomo y le digo, bueno, inmediatamente te vas a ir, suerte que estábamos frente al hospital, te vas a ir a emergencia ahora mismo. Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Tienes que irte a emergencia porque al parecer la placenta se está desprendiendo. Iba a ser una hemorragia interna, podía ubicarse el bebé, o sea, era cuestión de segundos actuar, ingresar a sala y listo. No era la paciente de 34 semanas aproximadamente. Y la cruzan, le digo al técnico con el paramédico que la lleven con una silla de ruedas, la llevan en emergencia y le digo, ustedes van, no la dejan en la puerta, la dejan adentro de la puerta de emergencia ya para que la atienda. Y como estaban vestidos y todo, ingresaron y el paciente como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que gritaba algo, le dije, tienes que exagerar para que te atiendan rápido. Ingresó, la dejaron en la cama y inmediatamente comenzó a convulsionar. Se le hizo el seguimiento, pasó a sala de operaciones a los minutos, y sí, pues era una eclampsia, estaba haciendo un DPP. Suerte que bebé, bueno, sí llegó a tener buenos resultados, pero eran cuestión de minutos. Si nos damos cuenta, ¿no? Es una situación en la cual solo recordaba la imagen de los libros, porque nunca lo he visto así en vivo, se podría decir, porque es bien difícil obtener esa imagen. Es la primera y única vez que me pasó, no pude ir de ahí ver otro caso similar. Estos hematomas a nivel del fondo uterino, donde se encontraba pues con imágenes anecoicas dentro de la placenta, ¿no? Y estaba haciendo pues un DPP. Entonces, esto, suerte lo pude reconocer a tiempo, pero si se dan cuenta hubo un detalle y una gran falla, ¿no? Y esto fue el yo confiarme en que tomaron adecuadamente la presión arterial. El yo confiarme en lo que decía 160, y luego hablé con el técnico y le digo, ¿qué sucedió? ¿Por qué no le has tomado adecuadamente la presión? No, yo sí tomo, y comencé a hacer el examen a todos, y bueno, a él sobre todo, con todos, y no sabía tomar la presión arterial. Entonces, desde que le estaba colocando mal el estetoscopio, de todo, entonces me di cuenta pues que es muy, muy importante que uno mismo incluso tenga que volver a tomar la presión arterial dentro de la consulta, porque o te dan un mal dato, o lo otro es que simplemente lo escribe, ¿no? Y bueno, fue confiarme yo, eran 2, 3 de la mañana, con un poco de sueño también, y todo esto. Entonces, lo digo como experiencia para que no les suceda a ustedes. Casi, y esa paciente, pues, si seguía ahí, se nos muere. Es disponible. Si no es disponible, usar un dispositivo automatizado, calibrado y validado. Y con respecto a la proteinuria. Bueno, la proteinuria, hablamos de 2 cruces en tira idealmente automatizada, ¿sí? El índice de proteína, el IPC, en muestra simple de orina mayor o igual a 0.3. Esto mayormente se hace en laboratorio, lo segundo. Y lo tercero, hablamos de la proteinuria que es en 24 horas,
¿no? Y esto es muy importante saber e incluso explicar a la misma gestante, porque a veces quizás en laboratorio por tema de tiempo no le explican de manera adecuada, ¿no? Y es que tiene que juntar su orina y se recomienda siempre en una botella mayormente de agua mineral, que puede ser de, no sé, de San Luis, del Cielo, ¿no? Y que puede ella misionar en una jarrita las 24 horas exactas. No es indispensable para el diagnóstico de preeclampsia, ahora lo voy a indicar por qué. La proteinuria en 2 cruces en tira va a depender mucho. Al inicio se realizaba esto en la gran mayoría de los casos en los mismos establecimientos, pero ahora ya se está optando porque la gestante ni bien entra y ya está misionando en su frasquito, el laboratorio lo ve y ya está ingresando ya con su prueba que es 2 cruces, son 3 cruces, solo escrito así a mano porque es una prueba súper rápida, ¿no? Entonces va a depender mucho de la experticia del laboratorista, de la experticia del obstetra que le esté atendiendo en ese momento la consulta y de la diferenciación entre uno y otro, ¿no? Puede colocar 3 cruces y es una cruz, o colocar 2 y no es 2 cruces, ¿no? Entonces todo eso. Pero también va a haber otro factor adicional, que nuestra gestante en semanas avanzadas del embarazo pues va a tener esto que es el de que constantemente ella esté con ciertos flujos vaginales, muchas veces patológicos, y no los manifiesta como tal, ¿no? Entonces, ella piensa que es normal que esté eliminando algo blanquecino en gran cantidad, o que esté grumoso, ¿no? Y esto pues va a afectar nuestra muestra y nuestros resultados. Por eso es que es ideal una proteinuria en orina mayor a 24, de 3 en 24 horas, que salga mayor de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? La proteinuria, según el ácido sulfosalicílico, que es lo que hemos mencionado, y en el primer nivel se debe detectar a tiempo 3 cruces y se debe referir de manera inmediata. O sea, ese es el procedimiento, ¿no? Lo que a veces hacemos es un tema de demora, y en la demora es donde una de las causas pues, de muerte materna es la demora en saber reconocer la cierta manifestación, ¿no? Tenemos pues asimismo criterios diagnósticos de preeclampsia y vamos a obtener pues la presión sanguínea sistólica mayor o igual a 140-90 en 2 ocasiones por al menos 24 horas de las 20 semanas después de las 20 semanas, si no, no es considerada preeclampsia, en una mujer donde su presión arterial sanguínea normal era normal anteriormente. O una presión de mayor a 160 y 110. La hipertensión puede ser confirmada en un corto periodo de tiempo, que ya hemos mencionado aproximadamente 15 minutos, para facilitar la terapia antihipertensiva. Y la proteinuria, pues que sea mayor a 300 en 24 horas, ¿no? O la razón de la proteína y la creatinina es 0.3 miligramos por decilitro, y en la tira reactiva de una cruz, si otros métodos cuantitativos no están disponibles. También se considera. Ahora, si tiene ausencia de proteinuria, pero hay una hipertensión reciente con la aparición de los siguientes síntomas. ¿Cuáles? Y esto ya influye el laboratorio. Por eso es que es muy importante saber la toma adecuada, y también el que podamos tener presente. Si tenemos laboratorio nos va a ayudar mucho, pero si no tenemos, ¿qué hacer en ese momento, ¿no? La trombocitopenia, el recuento de plaquetario menor a 100.000, ¿no? La plaquetopenia, tenemos la insuficiencia renal, la creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro, o el doble de creatinina sérica en ausencia de otra enfermedad renal. Función hepática alterada, consideraciones elevadas de transaminasas hepáticas al doble de lo normal. Y eso ya lo vamos a ir evaluando en el laboratorio. Vamos a ver ciertos criterios. Con preeclampsia se habla con signos de severidad, que es la nueva terminología que ya está indicando la ACOG, que es la presión sistólica mayor o igual a 160 y diastólica mayor o igual a 110, en 2 ocasiones cuando la paciente está en reposo, a menos que la terapia antihipertensiva se haya iniciado antes. Que haya un recuento plaquetario menor a 100.000 unidades por litro,
y infunción hepática alterada evidenciada por concentraciones sanguíneas elevadas de enzimas hepáticas a 2 veces de la concentración normal, o sea, el doble, ¿no? Y el dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho, que era lo que me estaba sucediendo con mi paciente que les estaba comentando, ¿no? Persistente y que no responde a la medicación y no es justificado por diagnósticos alternativos o ambos. Insuficiencia renal progresiva, y hablamos cuando la creatinina esté mayor a 1.1 miligramos por litro, o el doble de la creatinina sérica. Hay que poner silencio, por favor. Vamos a ver. A ver, Eliana o Yola, ¿podrías? Ok, gracias. Estoy con audífonos, casi me... Ya, ok. Edema pulmonar se presenta. Cefalea reciente que no corresponde a analgésicos y no es explicada por diagnósticos alternativos. Y disturbios visuales, también están dentro de... Tenemos a la evaluación inicial, ¿qué es lo que vamos a observar, no? Primero, la evaluación materna. Tenemos que tener en cuenta exactamente la edad gestacional. Y eso es vital, porque muchas veces dejamos, como dicen, seguir la flecha, ¿no? Vemos que le evaluaron hace una semana y decía 33 semanas, ahora tiene que tener 34. O vemos que en la tarjeta decía hace 2 semanas, hace 10 días, hace 7 días tenía 31, ahora tiene que tener 32, ¿no? Etcétera. Entonces, al nosotros hacer eso, pues estamos omitiendo un punto muy importante dentro de nuestra historia clínica. Y si yo no evalúo de manera adecuada la edad gestacional, en gestación, y ustedes lo saben muy bien, que por un día, pues hay mucha diferencia, porque es la maduración pulmonar la que nos preocupa en este caso, ¿no? El hemograma completo, el recuento plaquetario, la creatinina sérica, enzimas hepáticas, la proteinuria cualitativa, o lo que sería ideal la cuantitativa en 24 horas, o si no, si tenemos la razón de la proteína con la creatinina. La evaluación de síntomas de severidad, y también tenemos lo que es la evaluación fetal, ¿no? El ultrasonido es muy importante y lo observo que dentro de las hojas de emergencia no hay factores tan importantes. A veces dejamos pasar ciertas situaciones. Hay establecimientos donde no tenemos o no contamos con un ecógrafo y envían directamente a la paciente, y cuando se llega de otros lugares incluso, llega al establecimiento, llega al hospital, se observa pues que no se ha medido ni la altura uterina, o, no está o si lo se ha medido no lo han constatado, no lo han registrado, y luego nos damos cuenta pues que por mensuración de la altura uterina, pues este bebé va a ser pequeño para la edad gestacional, ¿no? El volumen de líquido amniótico va a ser muy importante, puede estar con oligodranio severo, incluso se están hasta palpando ya miembros fetales y estamos dejando pasar eso. Por eso, algo muy importante que no hay que olvidarnos es que no seamos sistemáticos o simplemente esto y esto que lo hagan con ciertos apoyos al diagnóstico, sino que es muy importante la clínica, es muy importante la evaluación, es muy importante, ninguna máquina va a reemplazar al ser humano, definitivamente eso está demostrado, y más aún con respecto a si no contamos con los medios necesarios o con toda la tecnología que quisiéramos tener en todos los establecimientos. El test no estresante es monitoreo intraparto, que va a ser importante al ingreso, del perfil biofísico y el Doppler obstétrico, ¿no? Entonces vamos a tener 2 tipos de situaciones, ¿no? Preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. Y a su vez que esta preeclampsia, si es temprana, hablamos de menos de 34 semanas, y si es más o igual a 34 semanas, que vamos a tener una mejor evolución gracias a que ya está un poco más avanzada la gestación, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a observar? Entonces, dentro del monitoreo materno, vamos a observar la presión arterial,
La diuresis va a ser muy importante y por eso a veces tenemos que saber ciertas funciones que lo va a hacer quizás, no sé, la técnica de enfermería, ¿no? De colocarle hasta una sonda, ¿no? Son situaciones de emergencia y tenemos que saber realizar estos procedimientos así, súper rápido, porque son cuestión de minutos los que están jugando y queremos saber si en realidad está teniendo, si ya está teniendo un problema diurético, pues ahí ya se nos está complicando todo, ¿no? A ver, hay que silenciar, por favor. Tengan cuidado con sus audios. Elia, no, Yola, ahí está. Ya, gracias. El estado neurológico, y eso se va a ver ya en la... A ver. Silencio. Hay que silenciar nuestros audios. Si hay preguntas, lo pueden escribir, sí, por favor. El estado neurológico va a ser muy importante dentro de la evaluación, la sensibilidad del dolor epigástrico, ¿no? Y saber diferenciar, ¿no? Que sea un dolor epigástrico o es una contracción. El inicio de la labor de parto, ¿no? Hasta tener que hacer un tacto vaginal de manera adecuada. Imagínense que yo no he tocado ni el cuello uterino y yo ya estoy diciendo, no, está dehiscente, está cerrado, 80%, etcétera. O estoy inventando algo y el cuello uterino estaba más al fondo, pero ya estaba en 5. Entonces va a haber mucha diferencia. Eliana, por favor, tu audio. Eliana, Yola. Me suena fuerte. Yeah. Ok, entonces el sangrado vaginal también, ¿no? Como les estaba diciendo, podría ser un DPP y estaríamos pues ahí ya complicando aún más el cuadro. Monitoreo fetal, el monitoreo electrónico, desde que ingresa el perfil biofísico fetal, ecográfico, la biometría fetal, el Doppler de las arterias uterinas, que va a ser algo que está dentro de lo que es parte del monitoreo fetal. Y en laboratorio el hemograma, recuento de plaquetas, transaminasas y la creatinina, que es súper importante. Ahora vamos a ver qué es lo que indica, esto es de acuerdo a lo que es el MINSA, cómo lo toma, de acuerdo a la preeclampsia sin signos de severidad, que va a variar, depende del establecimiento de salud, porque cada establecimiento de salud tiene una norma y algunos adecúan, otras hay un pequeño cambio dentro de su fluxograma. Preeclampsia sin signos de severidad. Si yo tengo una gestante de 37 semanas o más, o si tengo una gestante de 34 semanas o más, sí hay una progresión de trabajo de parto. Si ya hay ruptura de membranas, si hay pruebas, resultados anormales, si ya estoy diagnosticado como un RCIU o hay sospecha de DPP. Estoy hablando de una gestante de 34 semanas o más. Si es así, pues ya tenemos que ver el tema del parto, de las prostaglandinas y la oxitocina y la inducción. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede con la preeclampsia, y sabemos pues que el tratamiento al final es el culminar la gestación, ¿no? Pero esto va a variar, depende de las semanas de embarazo, y ahí ya tengo que ver riesgo-beneficio. También tengo que priorizar en ciertas situaciones la vida de la madre, incluso se prioriza a veces hasta más que la vida del feto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esa mami que puede llegar a incluso fallecer, pues puede tener muchas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, a ponerlo de ejemplo, si una mujer fallece dentro del hogar, pues ha fallecido prácticamente, no está la persona que organiza, que administra el hogar, que está dedicada a los otros hijos, que está dedicada también a ver hasta la salud de la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso siempre prioriza la edad de la salud de la mami, ¿no? Entonces, si es así, se tiene que conducir al parto mayor de 24 semanas, no lo pensamos más, y vamos a evaluar la situación. ¿A qué me refiero? Evaluar, pues, de acuerdo a ver si estaba dilatando, cuántas horas ha estado con ruptura de membranas. Voy a también saber, en realidad, si estuvo o no estuvo
con si estuvo o no estuvo. ¿Qué sucede con un RPM, por ejemplo? ¿No? Podría haber no solo el que se convierte en una corionitis, sino también el hecho de que yo tenga que incluso haya un prolapso de cordón, ¿no? Porque he estado caminando y ella no sabía que estaba perdiendo líquido. Cuando se dio cuenta, pues ya era muy tarde. Entonces, ella, paciente, por ejemplo, tiene que pasar a esa sala de operaciones de manera inmediata. ¿Y qué sucede si no es así? Puede fallecer el bebé, se puede complicar ella, o si estoy en un establecimiento donde no hay sala de operaciones en ese momento. Entonces, todo eso tengo que estar observando constantemente. Sospecha de DPP relacionado también, no solo a la presión, también al dolor a nivel del epigastrio, o el que haya signos incluso ya ecográficos a veces, o lo otro ya se va a observar de acuerdo a todo lo que es la clínica de la gestante. Y si no es así, y si tiene menos de 37 semanas, se le puede dar un manejo hospitalario o ambulatorio, ¿no? Hay que con preeclampsia hay que hacerle un NST bisemanal y con hipertensión gestacional un NST semanal. Ahora, si tiene 37 semanas o más y hay deterioro o condición materno-fetal, hay una labor o ya hay una ruptura de membranas, tengo que proceder al parto de manera inmediata, ¿no? Sin pensar. La primera opción siempre va a ser el parto normal, de manera, el parto tóxico, y si no, pues lo que es las cesáreas si lo amerita. Recordemos pues que las complicaciones que se puedan dar por la cesárea van a ser mayores que un parto normal, ¿no? Siempre. El manejo ambulatorio, entonces. En el contexto de la pandemia, hablan de un manejo antihipertensivo, pero en realidad todavía es controversial porque va a depender de otros factores, ¿no? Hay que ver si es así la vigilancia de síntomas y signos de severidad, que muchas veces el problema de esto es que la gestante no lo sabe reconocer a tiempo. Entonces es ahí donde se complica la situación. La disminución de movimientos fetales, el NST, el movimiento fetal es una altura uterina menos de 3 centímetros de lo esperado también, por eso les decía, hasta esos detalles de medir la altura uterina es importante, ¿no? Lo que voy a yo sugerir es el NST y la evaluación de líquido amniótico. Signos y síntomas de preeclampsia severa, hipertensión severa y restricción de crecimiento intrauterino, o ya hay un incremento en el laboratorio de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia adicional, pues yo ya voy a tener que hospitalizar a mi gestante. Tengo la terapia antihipertensiva usada para prevenir la hipertensión severa o los accidentes, los ACVs hemorrágicos. Cuando no hay consenso en relación al tratamiento de la hipertensión no severa, la terapia antihipertensiva va a reducir en realidad la hipertensión severa. Pero en la preeclampsia en sí sucede algo mayor, en realidad es más complejo, ¿no? Por eso es que es controversial si se te va a tener que dar terapia antihipertensiva, ¿no? Por ejemplo, no lo recomienda el ACO, pero lo recomienda NICE en el 2019. ¿no? Entonces, eso va a depender, como les decía, de cada establecimiento incluso. Si no tiene el efecto en el desarrollo de la preeclampsia, eclampsia, edema pulmonar, la muerte fetal o neonatal, el parto pretérmino o pequeño para la edad gestacional, ¿no? Si no hay una evidencia suficiente que el tratamiento de hipertensión maternos o neonatales aumenta la tasa de infantes pequeños para la edad gestacional y puede comprometer este flujo del útero placentario. ¿No? Se sugiere la selección en realidad para cada caso. Hay que verlo de manera particular, hay que ver y evaluar, ¿no? En qué establecimiento estoy, qué nivel de complejidad yo puedo llegar, si yo estoy en un establecimiento de mayor complejidad y cuento con UCI materna o UCI neonatal, y yo puedo ya, tengo que realizar la cesárea sí o sí, porque esto es el único tratamiento, entonces es perfecto, pero contar, pues, ¿no? Avisar al servicio
al UCIN, a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y esta es una de las unidades las cuales tiene mayor demanda que en el Perú, ¿no? Todo el mundo quiere derivar a una gestante porque es pretérmino. Y eso es lo que nos complica a veces porque no hay esto, no hay cupos, ¿no? Para este tipo de población pequeña. Gestación si es entre 34 a 37 semanas. Ya vamos a tener algo más alentador, se podría decir por ahí. No hay estudios aleatorizados que indiquen que el manejo expectante mejore los resultados perinatales o aumento de riesgos fetales. Hay riesgos asociados al manejo expectante. No, si yo solo evalúo o tengo un manejo expectante, pues puedo hablar de que va a haber una hipertensión severa del 10 a un 15%, una eclampsia del 0.2 al 0.5%, un síndrome de Hell de 0.5 a 2%, un síndrome de Hell del 1 al 2%, el DPP entre 0.5 a 2%. El RCIU es algo que también nos preocupa mucho, ¿no? Que puede tener entre 10 a 12%. Y la muerte fetal, que también está dentro de este grupo, entre 0.2 a 0.5%. El parto inmediato obviamente se va a relacionar de manera directa a las altas tasas de admisión a UCI neonatal, que no todos los establecimientos cuentan, las complicaciones respiratorias neonatales y la muerte neonatal. Se recomienda en realidad manejo expectante hasta las 37 semanas, más no, porque ahí ya vamos a tener mejor resultado para este feto. En gestaciones de 37 semanas a más se va a recomendar el parto y no difiere en pacientes con COVID-19. Tenga o no tenga COVID, casi prácticamente el manejo es similar, ¿no? Y vamos a ir observando esto porque es lo que se está dando, ¿no? Pacientes que son COVID, que tienen estos problemas de trastornos hipertensivos, van a tener el mismo resultado que las que no son COVID. Hipertensión severa, el tratamiento antihipertensivo, hay que prevenir las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Como es, lo que no queremos llevar es una isquemia miocárdica, una insuficiencia cardíaca, a prevenir complicaciones renales, injuria o insuficiencia renal, las complicaciones cerebrovasculares, los ACVs isquémicos o hemorrágicos. Ese es el objetivo del tratamiento antihipertensivo. El no uso de tratamiento antihipertensivo en hipertensión, preeclampsia severa, se asocia a altas tasas de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y lo que no queremos llegar obviamente es la muerte, ¿no? Se recomienda tratamiento de hipertensión en hipertensión. Mayormente utilizan lo que es hidralazina, la betalol o nifedipino oral, ¿no? Y hay que evaluar de todas maneras, tener en cuenta si esta gestante tiene adicional problemas complicados relacionados al COVID. Y esto mayormente es lo que indican, estas son las dosis. Como les decía, eso va a depender de cada establecimiento, del manejo de cada uno de ellos y de los insumos pues, médicos que ellos puedan tener, ¿no? Por ejemplo, el labetalol, de hipertensión arterial severa durante 15 minutos. Labetalol intravenoso en 2 minutos. Y si persiste la hipertensión severa, luego de 10 minutos, se le duplica la dosis, ¿no? A 40 miligramos en 2 minutos, ¿no? Y si persiste esta hipertensión severa, luego de 10 minutos, se le vuelve a duplicar la dosis en 2 minutos. Si sigue persistiendo, ya le tengo que cambiar por la hidralazina de 10 miligramos vía intravenoso en 2 minutos. Luego, si persiste la hipertensión severa, ya hay que coordinar pues con UCI materno-fetal, UCI, anestesiología, medicina interna. Este es un trabajo en realidad ya multidisciplinario, ¿no? Porque ya tiene que entrar el intensivista, el luciólogo, tiene que entrar, hasta a veces ingresa el hematólogo, ¿no? El UCI, el luciólogo, el UCI neonatal también, ¿no? Para evaluar
cada caso de manera particular, ¿no? Porque si va a tener que nacer, pues su signo natal tiene que estar enterado de esto, ¿no? Hidralacina, la hipertensión severa durante 15 minutos. La hidralacina de 5 a 10 miligramos intravenoso en 2 minutos. Y de persistir la hipertensión arterial severa luego de los 20 minutos, la hidralacina de 10 miligramos intravenoso en 2 minutos. Si persiste luego de 20 minutos, se vuelve a duplicar la dosis, ¿no? Por 20. Y si vuelve a persistir, se duplica la dosis de la betalol en 2 minutos. Igual, ¿no? La coordinación siempre de manera en conjunto para que esto no suceda. Tenemos el nifedipino en la hipertensión severa durante 15 minutos vía oral. Si persiste este luego de 20 minutos, el nifedipino de 20 miligramos vía oral, y de persistir la hipertensión severa luego de 20 minutos, otra vez se le vuelve a tomar lo que es el nifedipino. Si este persiste, ya se opta por la betalol de manera intravenoso en 2 minutos. Entonces, estos cuadritos en realidad llevan a salvar una emergencia incluso, hasta el momento de poder derivar a la paciente, ¿no? Si estamos en el nivel 1 o 2. Preeclampsia con signos de severidad. Ya vemos que van a haber complicaciones maternas como es el edema pulmonar, el infarto miocárdico, el ACV, el síndrome de distrés respiratorio, coagulopatía, la insuficiencia renal severa, la injuria retinal, ¿no? Y dentro de las complicaciones fetales, ya hablamos la que está relacionada con la insuficiencia uteroplacentaria, el RCIU, y lo que más nos preocupa de todas, pues es la prematuridad, ¿no? Y se tiene que culminar en realidad ya cuando es una severa, lo ideal a partir de las 34 semanas, ¿no? Pero también hay que tener presente en dónde lo vamos a culminar, ¿no? Si es menos de 34 semanas, se tiene que hacer un manejo expectante, ¿no? El parto es inmediato si ya hay otro factor adicional que nos lleve a que si tenga que optar por culminar el embarazo, ¿no? Como es el edema pulmonar, la insuficiencia renal, el DPP, ¿no? La trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada, síntomas cerebrales persistentes, el monitoreo fetal alterado, la muerte fetal, independientemente de la edad gestacional. A veces hay óbito. Justo había un caso de preeclampsia en el hospital, donde esto fue la semana pasada, que era una paciente de gestación múltiple, doble, y adicional a se vio que la paciente estaba, un bebito se lo había ovitado, tenía 33 semanas. La verdad estaba en eso de que qué va a suceder, ya había pasado 24 horas y bueno, tenían que optar pues por culminar el embarazo, ¿no? Para salvar por lo menos a un bebé y que la paciente no se complique más, porque UCI materno ya estaba, pues, no había cupo, entonces se podía complicar y tenían que ya tomar medidas rápidas antes que se pueda complicar más y ya no, y tener pues resultados fatales, ¿no? Saben que la muerte en un hospital pues es lo más grave que podría suceder dentro de sus estadísticas. Dentro del manejo expectante, entonces, ¿qué es lo que qué llamamos manejo expectante? Primero tenemos que considerar la edad gestacional, ¿no? Si tiene menos de 34 semanas es preferible el manejo expectante, siempre y cuando no haya complicaciones adicionales. El estado fetal, ¿no? ¿Cómo está en cuanto a que no tenga RCIU, en cuanto a incluso ya se está indicando y el uso ya pues de corticoides para que ganemos tiempo, ¿no? En caso se tenga que culminar el embarazo. La severidad de la condición materna, la presencia de la labor de parto o el RPM, presencia de labor de parto. Hablamos en una buena evaluación de los índices de Bishop para ver
Si está el gestante, pues está ya dilatando, y hay cambios cervicales, influye mucho si es nulípara o multípara, ¿no? Porque sabemos pues que una avanza más que la otra. ¿No? La hospitalización al centro obstétrico, ¿qué es lo que iniciamos? Dentro del manejo expectante consiste en colocar el sulfato de magnesio antihipertensivos en la hipertensión severa, ¿no? Y sobre todo tratar de mantener estas presiones entre 140 a 155 y la sistólica y la diastólica entre 90 a 105, que sería lo ideal, ¿no? Y ya el manejo con el uso de los corticoides. Ahora, si hay una eclampsia, hay un déficit neurológico, edema pulmonar, una coagulación intravascular diseminada, sospecha de EPP, el estado fetal no alentador, pues ya tengo que yo optar por estabilización materna, ¿no? La culminación de la gestación y no esperar la acción de los corticoides, ¿no? En este caso, pues ya no podemos dar más tiempo porque ya está complicando la vida de la mami, en este caso, llegando pues incluso a la muerte. Así que eso es lo que menos podemos, es lo que debemos de evitar. Entonces, este fluxograma es de la ACOG, que también lo optan la mayoría de los hospitales. En la observación de las 24 48 horas, los corticoides, el uso del sulfato de magnesio, antihipertensivos, la ultrasonografía, el monitoreo fetal va a ser muy importante y las pruebas de laboratorio. Si no continúo con el manejo expectante, siempre y cuando, ya lo hemos mencionado, si hay el manejo, hay un edema pulmonar, una coagulación intravascular diseminada, si hay la hipertensión severa no controlada, si el feto ya no es viable, pues tengo que culminar sí o sí el embarazo, ¿no? Muchas veces se ha dado casos en los que se ha culminado el embarazo de un óbito de parto, parto biovaginal, ¿no? Es un poco muy traumático para la gestante, pero es la única alternativa, ¿no? Si es así, pues se tiene que dar, ¿no? Y en ese momento, pues de ahí pasar por toda una etapa de duelo, tratamientos psicológicos y todo, ¿no? Un tema muy, muy complejo. La muerte fetal en el momento del intraparto también se ha visto, ¿no? Y si es así, el parto en las condiciones maternas estables. En realidad lo que se quiere, por ejemplo, con lo que es el sulfato, es controlar que no haya convulsiones, porque una paciente con convulsiones no puede ingresar de manera inmediata a sala de operaciones. Por eso es lo que se va a evitar. Ahora, si yo tengo complicaciones en el manejo expectante, pero ella ya tiene más de 33 semanas 5 séptimos, y hay síntomas persistentes, hay un gel parcial, ya hay un poco más de compromiso a nivel de las enzimas hepáticas, hay una restricción del crecimiento fetal, hablamos de menos del percentil, ya se visualiza dentro de dentro de esta ecografía, ¿no? El Doppler diastólico, y adicional a eso hay una labor de parto, una labor o la ruptura prematura de membranas, ¿no? O la disfunción renal significativa. Si es así, corticoides y el parto máximo hasta luego de las 48 horas que ya haya hecho efecto los corticoides, ¿no? Y el manejo expectante, servicios adecuados a recursos en cuidados intensivos maternos y neonatales. Vemos la viabilidad fetal de 33 semanas 6 séptimos, el manejo intrahospitalario y suspender el sulfato de magnesio, las pruebas de bienestar materna y fetal diarias, los signos vitales, síntomas, pruebas de laboratorio, antihipertensivos orales, eso va a ser. Y es muy importante ver el tema de si se dan cuenta acá, influye mucho las semanas de gestación,
Por eso, y ahora se está teniendo más dificultad porque nuestra gestante no está yendo a sus controles, no se hace la primera ecografía transvaginal, es una gestante irregular, no sabe ni cuándo menstruó, no sabe ni cuándo fue la fecha de última menstruación. Entonces esos detalles nos están complicando mucho en el manejo de la emergencia, porque cuando llega la emergencia estamos con más dudas de las que deberíamos y no nos soluciona porque ella dice, no, pues no me he atendido por la pandemia, no me he atendido porque no está el establecimiento abierto, y a veces es mentira porque sí está abierto, pero ella tuvo temor de ir, ¿no? Entonces, o se enteró ya a los 4 meses que estaba embarazada, entonces la cifra exacta de la edad gestacional no la tenemos, y eso se nos va a dificultar aún más, ¿no? Por ahí está con RCIU y no sabíamos. Ella no logra entender que es muy importante estos datos, ¿no? O también sucesos que se han dado ya X, por decirlo así, vino la gestante y su mudó, que le robaron, ¿no? Entonces, todos estos detalles que les digo, ustedes tienen que saber, y siempre les digo a las gestantes, su edad gestacional como si fuera su nombre, como si fuera su fecha de nacimiento, ¿no? O sea, tienen que saberlo o qué edad tienen ustedes, ¿no? Yo puedo decir, no sé, ya, tú vienes con 28 años ya, pero ¿cuántos meses? Algo así. Entonces, tratar de explicarles desde el primer control prenatal o desde el primer contacto con ella lo importante que de saber sus semanas y no por meses. ¿Cuántos? Ah, sí, tengo 7 meses, tengo 8 meses. Eso no existe, ¿no? Es por semanas, así, exacto. Porque si nos damos cuenta, influye mucho, ¿no? Un día, 2 días va a influir mucho. Son 2 días en los que he podido hacer maduración pulmonar, son 2 días en los que he podido mejorar las condiciones para este feto, ¿no? Entonces hay un tema ya de prevención, hay un tema de recomendaciones de esta gestante, hay un tema de ser más minuciosos con esos detalles que a veces los dejamos pasar. Y yo sé que en el sector público, sobre todo, lo frasco así porque es donde hay menos tiempo a veces para poder tener ciertos datos de ellas, ¿no? Pero el poco tiempo que tenemos que sea el más productivo, ¿no? Que podamos obtener la mayor cantidad de información posible, que es lo que buscamos. ¿Qué es lo que el logro? Que tenga 34 semanas, 0 días de gestación, la aparición de contraindicaciones, resultados de las pruebas maternas anormales y la labor o ruptura de parto. Si se da esto, pues definitivamente tengo que optar por el parto, ¿no? Vamos a observar ahora cómo es el protocolo del sulfato de magnesio. También esto va a depender de cada establecimiento de salud. Primero, la administración de una dosis de carga, de carga seguida con la infusión continua en 24 horas o hasta 24 horas luego del parto. La dosis de carga, ¿en qué consiste? De 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio endovenoso en 10 minutos y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso. La dosis de carga debe administrarse como 4 a 6 gramos en 50 mililitros en bolo durante 10 minutos. Y la dosis de mantenimiento debe mantenerse de 20 gramos a 500 mililitros vía bomba de infusión de 25 mililitros por hora o sulfato de magnesio en 1 gramo cada hora. Si se dan cuenta, va a depender mucho de estas dos alternativas, ¿no? El iniciar con el sulfato de magnesio en 10 minutos, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a la dosis de mantenimiento, ¿no? Ahí varía más. En una puede ser como 20 miligramos en 500 mililitros por vía de bomba de infusión. Importante el manejo de estas bombas de infusión para poder tener los datos exactos. Efectos colaterales, tenemos la parálisis motora, la ausencia de reflejos tendinosos, la depresión respiratoria y la arritmia cardíaca. No es que yo le voy a colocar el sulfato, lo abandono y voy a ver otra gestante o otra puérpera, en ese momento yo tengo que centrarme en ella porque es una bomba de tiempo. Siempre digo, la gestante pues es impredecible, en cualquier momento se nos puede complicar y ahí sí pues la responsabilidad va a ser incluso legal para nosotros porque estuvimos monitorizándola o abandonamos este monitoreo, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya tiene ahí mismo una
un fármaco que, si bien es cierto, ayuda a prevenir las convulsiones, también puede complicar y generar hasta la muerte, ¿no? Una depresión respiratoria, pues es cuestión de segundos, por eso tengo que ir viendo los signos de posible toxicidad de sulfato ferroso, de sulfato de magnesio. El riesgo de ocurrencia mínimo si la administración es lenta y con monitoreo constante, ¿no? El monitoreo es lo que tengo que priorizar. Ver la pulso oximetría continua, que tengo una saturación mayor a 95%, y el ecocardiograma, si fuera posible, que muchas veces no está el cardiólogo, no tenemos el monitor, el encaje para poder realizarlo en ese momento, o no sabemos incluso colocarlo, entonces pues ahí sí se nos complica. La diuresis horaria, el monitoreo de los reflejos angiotendinosos, eso es muy, muy importante dentro del monitoreo, ¿sí? El que ella nos converse, nos diga cómo se siente, poder visualizar, colocar la manito en el fondo uterino, porque es la forma de poder ver sus respiraciones, ¿no? De sentirlas, porque como su barriguita es grande, pues es la única forma, ¿no? Medirla adecuadamente, no dejar de prestar atención a esta gestante que es la más importante, se podría decir, por decirlo así en ese momento. Y reflejos estudiosos disminuidos abolidos, ya eso lo visualizo con el martillito. Y la oliguria, ¿no? A veces dicen, no está orinando y no le coloqué bien la sonda. Ver todos esos detalles, ¿no? Me acuerdo una vez una gestante estaba en sala de hospital, dolía la vulva, le hincaba y decía, estará con infección urinaria, no sé, estaba pensando todo. Y bueno, la examinó y me di cuenta que se había quedado ahí la jeringa, como le habían colocado la sonda y la aguja, y la estaba hincando. Y digo, lo tuve que retirar así de manera muy cautelosa porque podía hasta generar una denuncia. Y bueno, la colega no se había percatado, ¿no? Son sucesos que a veces se dan. Niveles tóxicos van a llegar a parálisis respiratoria cuando sea de 5 a 6.5 milimoles por litro, parálisis respiratoria, o cuando ya llega a ser mayor a 7.5 milimoles por litro, son problemas de conducción cardíaca, ¿no? Entonces, siempre cuando yo inicie el sulfato de magnesio, voy a tener que sí o sí tener un gluconato de calcio en el momento, por cualquier emergencia. Si no la tengo, pues es vital tener eso dentro del inicio de porque si no, pues yo estaría ya complicando tengo que estar previniendo todo tipo de complicaciones. Si es así, inmediatamente lo voy a tener que pasar de manera endovenosa, ¿no? 10 mililitros y poderle dar tratamiento. En casos de COVID no debe de haber demora en el sulfato de magnesio, tanto para la neuroprotección como para la profilaxis de las convulsiones. En el caso de COVID era un poco controversial, porque había una cierta relación del sulfato de magnesio con que incrementaba aún más los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la parálisis respiratoria, y iba a ir bajando, iba a desaturar esta gestante. Entonces, por eso es que, como les digo, es un manejo en conjunto, ¿no? El ginecólogo, el usiólogo, ¿no? El intensivista, el que pueda tener este manejo y verlo de manera más compleja, ¿no? Verlo como un todo a esta gestante, no solo porque se puede complicar la preeclampsia o es el COVID que ella tiene y que no sabía, ¿no? Eso también es parte de la evaluación. Y bueno, voy a tener prevención dentro de la preeclampsia. Sí la hay, eso es bueno porque son los únicos estudios que hasta el momento han sido aceptados como tal y que no van a ser contraproducentes frente a la salud de la mami o del feto, ¿no? Como es los agentes antiplaquetarios, como es el ácido acetilsalicílico, ¿no? La famosa aspirina. Si ella es una gestante con historia médica de preeclampsia temprana
parto pretérmino antes de las 34 semanas, en más de un embarazo, o riesgo alto calculado en el primer trimestre. Es por eso que tengo que saber todos antecedentes. Pero la gestante, la gran mayoría de las veces, cuando tiene esta patología como un antecedente en embarazos anteriores, llega incluso a aprenderse el nombre, ¿no? Ese nombre complicado de preeclampsia, lo llegan a saber. Siempre preguntarle esto, ver sus historias anteriores. Si se ha atendido en el mismo establecimiento, pues vamos a tener una historia más completa, ¿no? Y si no es así, tengo que arriesgarme a preguntarle lo más minucioso posible para saber a qué tipo de paciente me estoy enfrentando. Iniciar la administración de las dosis bajas de aspirina de 100 a 150 miligramos, comenzando a finales del primer trimestre y antes de las 16 semanas. Desde esa semana ya puedo ir iniciando la aspirina, ¿no? La suplementación de calcio también va a ser importante, ¿sí? Y hablamos de aproximadamente en gestantes en población con baja ingesta de calcio, que somos nosotros como país subdesarrollado, tenemos una baja ingesta de calcio de menos de 600 miligramos por día, estamos hablando. Entonces es ahí donde tenemos pues que tener mayor cuidado en cuanto a estas gestantes. Si ya viene de una población, ¿no? De un lugar en extremas condiciones, lugar paupérrimo, ¿no? Que sé que no tiene los medios para poder tener una buena alimentación, o que incluso no puedo ni tomar las vitaminas que se les dio porque no fue ni a la consulta, no fue ni a los controles, no fue al MINSA, nunca llegó. Entonces tengo que optar sí o sí como primera opción directo al suplemento de calcio, ¿no? Como alternativa en manera preventiva para esta gestante. Otras medidas, hablamos de la vitamina D, la vitamina C y E y la restricción de sal, ¿no? Se dice que acá en el Perú aproximadamente entre el 20 al 20 en total tienden a tener un salero cerca a la mesa, o tienden siempre a estar con el salero para consumir cualquier tipo de comidas, ¿no? Entonces, se supone que ya el arroz o el guiso ya ha estado con sal, pero ellos adicional quieren seguir consumiendo este tipo de lo que es de sal, ¿no? Entonces sal de mesa, ¿no? Entonces eso tenemos que ir evitando, restringiendo, ¿no? Por ejemplo, ya no lo toma como tal, pero le gusta, no sé, todos los días comerse 3 bolsitas de papitas Lay's, entonces ya estamos viendo que hay un incremento, ¿no? O le gusta siempre, no sé, comida, el pescado salado, cosas que tienen demasiada sal en exceso, entonces hay que siempre restringirlo, ¿no? La restricción de actividad física, eso va a depender si hay un riesgo de acuerdo a, y esto va relacionado directamente a si está generando o no contracciones, si está generando o no, por ahí tuvo una preeclampsia con anterioridad donde se complicó y hay un riesgo de DPP y que realice este tipo de actividades, pues ahí vamos a tener que ver cada una de las pacientes, ¿no? La restricción calórica insuficiente o inadecuada son los no recomendados, ¿no? Eso es en cuanto a lo que dice la OMS en el 2011 y la ACOG en el 2013, que es lo que ha quedado hasta el momento. Bueno, y se nos fue complicancia. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es las infecciones del tracto urinario. Dentro de las infecciones del tracto urinario, como una de las patologías más frecuentes durante el embarazo, tenemos que es pues la presencia de bacterias en el tracto urinario que producen alteraciones morfológicas y funcionales durante el embarazo, ¿no? Entonces, ¿por qué ella tiene tantas infecciones urinarias durante la etapa de la gestación? Tenemos que saber a la gestante un todo, ¿no? Tenemos que saber si ella desde niña presentaba infecciones urinarias y simplemente la mamá le decía ya, vas a tomar lo que dicen siempre, ¿no? El Piridium, que siempre escucho eso en la consulta. Hablan del Piridium, hablan del Urobaforte, del Uroforte, Urofano, todo lo que comienza con Uro ya. Ellas están automedicándose, ¿no? Y estoy hablando desde personas desde etapa muy temprana, ¿no? Desde niñas incluso. Entonces, estas personas van a hacer resistencia a cierto tipo de medicamentos.
datos, ¿no? En el Perú se dice que de las gestantes aproximadamente el 60% acude a la farmacia a automedicarse. Entonces, de 100 gestantes, aproximadamente 60 están culminando en la farmacia, pensando que en la farmacia hay un obstetra, hay un ginecólogo que está atendiendo, ¿no? Entonces, es la primera medida. Es lo que y si no es gestante, más aún. Lo ven como una vía rápida, ¿no? Como en ese momento. Entonces hablamos de una bacteriuria significativa, un cultivo positivo, cuando yo tengo mayor de 100.000 unidades formadores de colonias de uropatógeno en orina acogida por micción espontánea. Mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonias si la orina fue por sondaje vesical o cualquier cantidad si la función es suprapúbica. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Silencio, por favor. No voy ya. Darinka García, por favor. Ya. Darinka García. Tu micrófono. Ya, entonces, continuando, bueno, ¿por qué es importante saber de qué manera se obtuvo la muestra? Porque definitivamente la muestra, siendo obtenida de distintas maneras, pues va a tener otro tipo de resultados, ¿no? Por ejemplo, si le han hecho una punción suprapúbica, que bueno, es una situación de emergencia extrema o un tipo de situación en la que está en una cirugía, incluso la misma gestante, pues la muestra va a ser directa, ¿no? Porque es directo de la vejiga. Ahora, si fue por sondaje vesical, que no es lo normal, no es lo rutinario, pero si esta paciente está gestando, es que está hospitalizada, perdón, entonces la muestra pues va a ser directa siempre y cuando, va a ser casi intermedia, simplemente pues, si ella, y hay infección, si hay mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y la otra es la que tenga mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonia en uropatógeno en orina recogida por misión espontánea. Entonces, algo importante que nos olvidamos, y eso es lo que se está sucediendo muchas veces en emergencia, y a veces es por un tema de tiempos, pero también eso tenemos que hacerlo recordar dentro de las atenciones prenatales, donde tenemos quizás un poquito más de tiempo con ellas, es recordarles algo importante: cómo va a obtener la muestra de orina para su primer urocultivo, ¿no? La primera muestra de orina pues es el primer chorrito primero lavarse la zona de la vulva, ¿sí? Con agua, y el primer chorrito en el water y el segundo chorrito en el frasco. Cuando se obtenga el segundo chorrito, no tiene que ser tocado los bordes con la zona intramuscular, ¿sí? Porque puede estar contaminada y voy a obtener una mala muestra. Entonces, qué importantes son esos detalles para yo poder obtener una muestra adecuada. Pongámoslo a manera de ejemplo. 33 semanas, viene la emergencia, tiene sintomatología de alguna ITU, ¿sí? Se le evalúa, tiene un poco de... Y esta gestante, se le evalúan los latidos, están bien, no está con fiebre todavía, y se le dice, bueno, te voy a colocar una iosina, le colocan iosina en emergencia, y vas a venir a los 5 días. Y obtienen la muestra de su orina, y le dicen, te vas a hacer una muestra de orina, que está supuestamente, le citan al 4.º día, y vienes por consulta. Y bueno, se fue la paciente, no había contracciones, no le examinaron, no le hicieron el tacto porque habían demasiadas pacientes.
No llega al cuarto día, porque sabemos que otro de nuestros detalles es que nuestras gestantes nunca priorizan su emergencia. O sea, me voy al tema de que nunca se dan cuenta de la importancia de la complicación que podría generar si no vienen a su cita. Entonces ella viene a los 5 días, pero ya no viene con las mismas condiciones, ya viene febril, ya viene con ya no viene con irritabilidad, sino viene con unas contracciones irregulares. Ella no era nulípara, ella era multípara. Llega a las emergencias 3 semanas, 5 días, y cuando van a examinarle, ya refiere sintomatología urinaria en este caso, y cuando la examinan, ya estaba en dilatado 4. 33 semanas, 5 días, ojo, 33 semanas, 5 días, se espera el resultado del laboratorio que ya debería estar, y se evalúa pues que esta muestra estaba contaminada. Entonces, ahí me voy a la importancia de poder obtener una buena muestra, ¿no? Si yo he realizado, le he examinado por primera vez y no le he dado las medidas adecuadas para que ella pueda dar una buena muestra de orina, entonces es responsabilidad mía, puede ser, ¿no? También responsabilidad mía, porque yo en la emergencia la primera vez no pude decirle esto, no le expliqué la importancia de que tenía que venir a su control al día 4, sí o sí, porque si no, si ella comienza en labor de parto, pues ya no va a parar, va a continuar y su bebé pues va a nacer prematuro, ¿no? Entonces eso es lo que menos queremos. Y en este caso, pues el otro detalle es que como no se obtuvo una buena muestra, no pude saber más de ella. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que ya en la segunda vez ella se va a hospitalizar por una amenaza de parto prematuro, ella se hospitaliza por un antecedente y se le hace ya una anamnesis más completa y se ve pues que ella siempre ha sido, ella ha tenido constantemente, reincidentemente, infecciones del tracto urinario, y ella pese a eso, pese a ese antecedente, no lo tomamos porque no sabíamos dentro de la primera vez que la atendimos. Y bueno, ya está desencadenando una pielonefritis, está con infección, está con fiebre, mi bebé ya está con contracciones, es multípara y bueno, comienza a seguir dilatando ya las 34, un ginecólogo con el que trabajo, mi profesor también, digo, es que por más que no hayan pasado 28 horas, igual yo inicio lo que es corticoides, así sabemos pues que con una dosis quizás no va a hacer efecto, pero por lo menos poder avanzar y ayudar en algo, ¿no? Entonces me coloco y ella da luz, su bebé nace a las 4 horas aproximadamente, nace un bebé con signos de queda hospitalizado, ¿no? Por prematuridad, añadido a eso a descartar una sepsis neonatal, ¿no? Y todo a raíz de una infección del tracto urinario que no fue diagnosticado a tiempo, el cual pues lo tomé quizás muy a la ligera, porque pensé que era irritabilidad uterina y quizás ya estaba con pródromos, ¿no? Entonces, todo eso tengo que estar observando, ¿no? O lo otro, a veces directo ya le mando el NST, veo que no está con contracciones, activo, reactivo, todo bien, pero no hay contracciones, ya la mando a casa, ¿no? Entonces, no es solo eso, sino saber con qué indicaciones yo le estoy mandando. Cuando ella puede saber que es un signo de alarma, cuando ella puede saber que eso sí son contracciones. Y sucede, ¿no? Porque por más que haya tenido un hijo, 2 hijos, o la cantidad de hijos que tenga,
la gran mayoría de las veces dice, no me acuerdo, no recuerdo cómo fue mi embarazo anterior, no me acuerdo si me dio contracciones, no recuerdo mucho, solo me recuerdo en el momento del parto, del expulsivo, etcétera. ¿No? Entonces esos datos, pues, a veces ella no lo maneja bien, o si ya pasaron muchos años, ¿no? Bueno, mi hijo tiene 12 años y ahorita estoy con el segundo embarazo, ya se olvidó, ¿no? Etcétera. Entonces, en realidad, pues sí hay un tema de compromiso por parte de nosotros como profesionales de salud de poder explicar a ella y explicarle hasta esos detalles tan pequeños que pueden pasar desapercibido, como es el tema del recojo de la muestra de orina, ¿no? Hasta esos detalles tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a ver que en las infecciones en el embarazo hablamos de una frecuencia entre el 5 al 10% en los embarazos. La bacteriuria asintomática entre el 2 al 11%, la cistitis 1 al 5% y ya la pielonefritis del 1 al 2%. Eso más o menos es el porcentaje que se da. La gran mayoría de las gestantes tiende a iniciar, y esto mayormente lo estamos viendo en la Sociedad de Ginecología España, pero lo que tenemos que tener presente es que a veces no tenemos cifras de acá, ¿sí? Y que las cifras de acá pues tienden a aumentar, ¿no? Entonces hay una relación directa entre las condiciones, podría decir hasta económicas de cada país con respecto a las infecciones del tracto urinario. Por el hacinamiento, por la falta de saneamiento, por la falta de medidas de prevención, porque no tuvo acceso a un laboratorio, porque no pudo atenderse, porque se preocupó más porque tenía 4 hijos, y al último su salud pese a que estaba gestando. Entonces, todos esos factores van a hacer pues que estas cifras no sean las que estamos observando, porque estos a nivel es un referente, se podría decir, ¿no? Yo creo que cada vez que he visto de 100 gestantes, podría decirlo así de manera muy ligera, de 100 gestantes, pues 85% tienen un ahito, o han tenido un ahito durante toda su gestación. Entonces, esas son cifras de acá que nosotros manejamos, ¿no? Y esto pues está muy relacionado, como les decía, dentro de los factores de riesgo, el nivel económico influye mucho, ¿no? Porque sabemos ahí si pudo o no pudo atenderse, si tiene más dinero pues opta por un servicio privado, el cual pues sí va a tener las medidas adecuadas de prevención, de consejería, ¿no? Y a diferencia del sistema público, que muchas veces pues no quiere ir porque no puede pedir permiso en el trabajo, porque tiene que ver a la familia, tiene que ver a los hijos, o porque porque demanda demasiado tiempo, ¿no? Y con todas estas razones pues va a decir o va a optar por no querer acudir a los servicios, ¿no? Tenemos entonces la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede durante el embarazo? No es una clase de fisiopatología, no es una clase de fisiología, pero sí para solo un recordar de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Los cambios en el tracto urinario en el embarazo, vamos a encontrar que gracias al incremento de la progesterona, pues va a haber una disminución del tono y de la actividad muscular de la pared del uréter, ¿no? Generando muchas veces una hidronefrosis o un hidrouréter, y eso lo vamos a visualizar, porque es gracias a la hormona del embarazo, que es la progesterona. Hay una hidronefrosis fisiológica, ¿sí? Sobre todo por la cercanía y por la posición del uréter en el lado derecho, ¿sí? Vamos a obtener, pues, saber pues, que la progesterona es miorrelajante, y esto pues va a ser un factor en contra, ¿no? Porque no persiste en su tono adecuado y va a haber como especie de un reflujo de orina, ¿no? La compresión mecánica adicional a aumentado en las semanas de embarazo, va a favorecer a la aparición del residuo postmiccional, generando un sedimento. Entonces, ¿a qué me refiero?
Y yo sé que ustedes han trapeado quizás su casa o la calle, o la cochera, no sé, y han visto pues que en el agua, ¿no? Comienza a quedar como especie de un sarro, se podría decir, ¿no? Y este agua cuando queda varios días, ¿qué se forma? ¿No? Se forma como un sedimento. Ese sedimento va a generar en la gestante, o sea, el acúmulo de esa orina en la vejiga, va a generar como un caldo de cultivo para que proliferen más los gérmenes y las bacterias. Entonces, esto no va a ser nada a favor de ella, ¿no? Porque esto va a hacer que ella sea más propensa a adquirir algún tipo de infección del tracto urinario. Entonces, estos factores adicionales, imagínense, ¿no? Gestante con bajos recursos, gestante que no solo ha tenido un bebé, sino ha tenido varios, que ya ha tenido antecedentes de infecciones urinarias, que se ha estado atendiendo de manera particular, se ha estado automedicando, perdón, en la farmacia por múltiples infecciones con anterioridad. ¿Cómo va a llegar a nosotros? Va a llegar una gestante pues con múltiples factores de riesgo, y va a llegar una gestante que está haciendo una especie de resistencia antibiótica a todo lo que le queremos dar, porque ella simplemente pues siempre optó por automedicarse. Si en gestaciones anteriores ha tenido infecciones que incluso han llegado a hospitalizarse, pues tengo que pensar lo peor para saber cuál va a ser el manejo en ese momento, ¿no? Y pensar lo peor me refiero a tener las medidas necesarias para poder ver si yo la voy a poder tratar dentro del establecimiento o tengo que derivarla de manera inmediata y que no se me complique, ¿no? Porque una sepsis neonatal pues puede conllevar, una prematuridad puede conllevar a que este bebé pues llegue a fallecer incluso, ¿no? En el Perú también tenemos muerte por sepsis, y eso es relacionado a la clave amarilla, la cual pues observamos que esta clave, que esta sepsis en un gran porcentaje, porque la primera causa es idiopática que no se sabe, pero sí tenemos un gran porcentaje el cual estado relacionado directamente con la infección del tracto urinario, ¿no? Y esto tiene una relación directa. ¿Por qué? Porque una infección del tracto urinario muchas veces también genera, al igual que una vulvovaginitis, genera un RPM. Y el RPM, pues, no se pueden coser las bolsas amnióticas para que esto no pase, simplemente comenzó y continúa, ¿no? Entonces, estos son factores en los cuales pues van a incrementar, ¿no?, la incidencia de ingresos de UCI, perdón, de UCI neonatal, ¿no? Estos son factores que generan que haya incidencia de riesgo, el riesgo de que tenga que culminar el embarazo en cesárea, y sabemos que la recuperación no es pronta, que la recuperación pues va a demorar, y que tenga más consecuencias a largo plazo incluso, ¿no? Ya estamos hablando de adherencias que pueda generar, de que ella le pueda dar más adelante a la misma gestante por andar haciéndole 1, 2, 3 cesáreas, va a generar una placenta creta, de que la placenta creta pues culmine en un shock hipovolémico, una hemorragia postparto, de que pueda llegar a una muerte materna incluso. Entonces es todo un círculo si nos damos cuenta, y una de las raíces de este círculo es esto, ¿no? Las infecciones del tracto urinario, las cuales no son diagnosticadas a tiempo. Y es lamentable que ahora en nuestro sistema de salud no esté como primer examen, sobre todo hablamos de MINSA porque salud sí he visto, como dentro del paquete de primer control el urocultivo, ¿no? Que el sistema no cubre. Porque ¿qué hago con un examen de orina, el cual muchas veces no me sirvió? O la demora en los resultados, ¿no? A raíz de que se tienen que juntar una gran cantidad de muestras para recién ser procesadas. No pueden estas muestras ser extraviadas. Me ha sucedido casos de muestras extraviadas, mi centro está frente a un centro también materno, y he tenido
hasta pruebas de embarazo falsas, porque se equivocaron la muestra, etcétera, ¿no? O sea, son situaciones que se dan por la gran cantidad de personas que se tienen. Pero el poner limitantes, y sobre todo el económico, que ahora pues ha afectado tanto esto de la pandemia, va a generar pues que ella que continúa estos índices altos de infección del tracto urinario, de tal manera que va a tener que ser otro de los factores para que haya incremento en los índices de prematuridad, ¿no? Que es lo que no queremos, obviamente porque sabemos las múltiples complicaciones que se pueden dar, ¿no? Se puede dar una neumonía intrahospitalaria, se puede dar una sepsis a raíz de que es prematuro, se puede dar el estrés respiratorio complicado aún más, y aún dado que no tengo ventilador mecánico. Entonces todo esto es un sistema en el cual no lo podemos manejar, ¿no? Por eso es que una de nuestras principales razones de poder realizar una buena atención prenatal es que la gestante por lo menos llegue con un bebé sin complicaciones más de las 37 semanas. Más de las 37 semanas ya son todo un reto para nosotros, ¿no? Pero tenemos que ser parte de ellos, no ser parte del cambio, ¿no? Entonces, dentro de los cambios en la pared vesical que tenemos, vemos que hay disminución del tono, ¿no? Ya lo hemos mencionado, incremento de capacidad y un vaciamiento incompleto, ¿no? Generando pues que haya haya un sedimento que se forme, ¿no? Y esto pues lo que va a generar es que se complique nuestra gestante y pues sea un factor de riesgo adicional. Y hablamos de las medidas de higiene, ¿no? El no ser adecuado, la falta de saneamiento, falta de agua, de situaciones, lugares tan básicos, ¿no? Que suceden. Yo lo he visto, trabajo también en una zona rural un año, que ha sido pues situaciones bien extremas, ¿no? Donde la gestante tenía que caminar 2 horas para un balde de agua, gestando, era situaciones así terribles, ¿no? Pero es nuestra realidad, ¿no? Es nuestro Perú, entonces tenemos que darle importancia a que se realicen sus exámenes. Un urocultivo es vital dentro del primer control prenatal, y no esperar que tenga algún tipo de sintomatología, no esperemos que se complique, no esperemos que llegue ya en labor de parto, no esperemos que llegue con un RPM, no esperemos de que ella ya venga con sangrado y no es sangrado de dilatación. Entonces todo eso tenemos que evitar. Entonces, ¿qué sucede en la hipomotilidad? Debido al incremento de la progesterona va a disminuir el peristaltismo y por lo tanto va a haber una reducción del flujo de la orina y va a haber una menor capacidad del riñón para liberarse por sí mismo, ¿no? Entonces, esos son los cambios propios de nuestra gestación. Cambios químicos también van a haber, el pH urinario es aumentado por la excreción urinaria de bicarbonatos y muchas veces hay una glucosuria incrementando la reduplicación bacteriana. Por eso es muy importante tener todo una buena anamnesis, un buen historial, el cual yo sepa, que tenga que saber si ha habido un antecedente de diabetes, por ejemplo, ¿no? Si ha habido un antecedente de diabetes, entonces yo tengo que saber, ¿no? Que ella pues es una probable, que esté eliminando glucosuria y que esto sea un factor adicional, el cual a las 3 a la misma, el cual genere, ¿no? Que esta gestante tenga, a raíz de la diabetes, tenga también infección urinaria adicional, ¿no? Que eso es lo que se ve frecuentemente en la gestante. También qué tipo de alimentos se está consumiendo. Entonces todo eso va a ir dentro de la consejería, dentro de los controles y saber adecuadamente pues
ejemplo, pacientes que yo manejo diabéticas y que llegan constantemente a la consulta es porque llegan por infecciones y es por esto, ¿no? Porque como eliminan la glucosa en la orina, pues genera que las bacterias se multipliquen, no se redupliquen en realidad. En el cuadro clínico, la frecuencia y la urgencia miccional, eso es lo que nos confunde, ¿no? Porque a veces decimos, no, tiene 35 semanas y ella está yendo constantemente al baño. Decimos, no es normal por la presión de la cabecita del bebé o de la nalga del bebé con la vejiga. Pero al final no es eso, es que en realidad ella está teniendo urgencia miccional, ¿no? Y frecuencia, y es por la infección que presenta. Entonces, hay ciertas características propias de la gestante que a veces van a enmascarar la sintomatología diagnóstico oportuno. La disuria, ¿no? Ese ardor al miccionar, hay usuarias que dicen que siempre lo han tenido y que para ellas es normal. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué tipo de atenciones estamos teniendo? ¿Qué tipo de gestante estamos teniendo frente, ¿no? El disconfort suprapúbico y molestias. Y a veces lo relacionamos, no, es que es la cabecita del bebé. Pero al final es la vejiga. ¿Cómo vamos a saber eso? O sea, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Simplemente básico, así, vemos sus controles. Yo lo he visto, lo veo diariamente. Veo su tarjeta y solo tiene examen de orina, examen de orina, examen de orina, y no tiene ni un urocultivo. Entonces, inmediatamente, tenga o no tenga síntomas, urocultivo como primera opción. Cambios en la colocación de la orina a la hematuria, ¿no? Eso también sí lo vamos a poder evaluar. Y eso lo vamos a observar. En el examen de orina siempre sale incluso una hematuria y lo dejamos pasar por alto. Por eso es vital realizar el urocultivo como algo que sea parte, porque ahora ya no podemos decir que va a llegar en el primer trimestre, ya está llegando con semanas avanzadas, ¿no? Entonces, tengo que priorizar de que haya lo que era la hematuria, de que se realice, perdón, su urocultivo con su antibiograma, ¿no? Eso debe ser vital, sí. Exámenes de orina. Si yo tengo, porque es lo más rápido, le hago un examen de orina también adicional al urocultivo y tengo una leucocituria mayor a 10 milímetros en cámara o en mayor de 10 milímetros o mayor de 3 a 5 leucocitos en campo de 40 aumentos. Ahí no lo especifica en el examen de orina, por eso mayormente lo que siempre nos dan es el normal, el de mayor a 10 leucocitos por campo. Pero si tiene de 3 a 5 hay que estar atentos igual, ¿no? Y el urocultivo cuando hablamos que sea positivo, ¿no? Eso lo vamos a visualizar en cada examen y el resultado de este. Y el factor principal, siempre hemos escuchado, el Escherichia coli del 75 al 90%, el Proteus del 3 al 3.5%, la Klebsiella de 1.7 al 6%, y otros como el Enterobacter, el Enterococcus, el saprofítico y el Epidermitis, y también que se encuentran dentro de este, ¿no? Porque el Escherichia coli ya sabemos porque es un factor endógeno, es una bacteria endógena que la tenemos dentro de nuestro conducto digestivo y por los cambios, por la misma fisiología, la misma, anatomía de la gestante, de la mujer, tenemos más cerca el ano de la vulva, ¿no? Del conducto de la uretra, ¿no? A diferencia del varón. Entonces ese espacio que es tan pequeño genera de que siempre ella misma se contamina, ¿no? Entonces es importante desde lo más básico enseñarle cómo debe de limpiarse al miccionar, de adelante hacia atrás, al hacer no solo de posiciones de adelante hacia atrás, sino también al miccionar, para que esto pues no suceda y de manera pues, sin darnos cuenta le estamos trayendo esta bacteria a la zona de la uretra, ¿no?
Entonces, la Escherichia coli es una de las más frecuentes que vamos a encontrar y muchas veces preguntan, he tenido situaciones bien distintas, gestantes que han venido con su esposo y le dicen, pero ¿por qué te da infección urinaria? Y hasta han discutido y le han dicho, no, es que ella le ha dado, seguro ha estado con otro hombre, etcétera, de verdad, situaciones bien extremas. Y explicarle, ¿no? Que esa bacteria en realidad, pero que ella dice, no, pero si yo me baño, si yo micciono, o yo tomo agua, ¿no? Pero hay un factor adicional, ¿no? Que es la forma en cómo, hasta desde cómo se orina, ¿no? Micciona. Otras he visto muy frecuente también, sobre todo las más jovencitas, que utilizan hilos o truzas sintéticas, ¿no? Y al generar esto, lo que va a hacer es que el hilo, eh, cuando caminen, ¿no? Se movilice, ¿no? Las bacterias, la E. coli que está en el ano y llegue a la uretra. Entonces, hasta esos detalles tenemos que enseñarles, porque a veces quizás lo hacen porque se sienten mejor. Bueno, no es cómodo, pero les gusta su estilo, ¿no? Su moda. Pero hay que explicarles que en esta etapa, sobre todo en esta etapa, es una etapa de embarazo donde la prioridad no son ellas, no solo son ellas, sino también el bebé. Y que hasta esos detalles de explicarle qué truza tienen que utilizar tenemos que enseñarles, ¿no? Porque si no, pues vamos a tener un alto incremento de hitos, y las tenemos, pero no lo saben porque simplemente nadie les enseñó, ¿no? Van a la tienda o van donde consigan estas truzas y obviamente les van a decir que estas son más bonitas u otras, ¿no? Y al final, pues lo que más interesa en este caso es la salud de ellas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, sí. Y no se olviden que esta es la primera parte, la segunda parte la vamos a tener el día sábado, de 5 de la tarde a 7 de la noche, igual en el mismo horario. Sí, en ese día ya les voy a compartir todas los PPTs porque todo está junto. Y ese momento ya lo puedan repasar después también, ¿no? Sobre todo en caso de tratamientos, ¿no? Que es muy importante. Bueno, espero que haya sido productiva este tiempo que hemos estado acá. Igual no se preocupen, no es necesario que estén anotando porque yo les voy a brindar todos los que son los PPTs y así lo puedan repasar más adelante. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por ahora. Y bueno, que descansen, que tengan linda noche. Protéjanse, no se olviden siempre de utilizar su mascarilla, su protector, salgan, exageren en eso, pero es parte de que hay que cuidarnos mucho con todo esto de la... Gracias, Alexandra. Esto de la pandemia, hay que seguir cuidándonos, y si ya les ha dado, pues igual, ¿no? No sabemos si puede volver a continuar, hay que cuidarnos mucho, y a ustedes, si están trabajando con sus gestantes, protegerse el doble, porque el contacto y el tiempo que estamos con ellas es lo que más nos preocupa. Ok, bueno, eso sería todo. Y ya nos vemos el sábado de 5 a 7. Y ese día ya también les envío sus PPTs para que ustedes ya puedan practicar en casa. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, chao. Ok, Nos vemos. chao. Hasta luego.